buenas tardes, queridos televidentes de TV1, nuestro programa número 18, con el título hoy acerca de la proyección de la filosofía de la masonería filosófica como fundamento del nuevo orden político mundial. Le he llamado nuevo orden político mundial para romper un poco la costumbre de denominarlo como nuevo orden mundial. Y se verán las razones en el desarrollo de esta breve exposición del día de hoy. Habremos de realizar un breve recorrido en torno de la filosofía de la identidad en la cual introduje el nombre de Friedrich Schelling en el programa anterior para llegar a comprender cómo los grandes temas de la masonería están presentes en los filósofos del siglo XIX hasta inclusive el siglo XX, para articularse con el progresismo católico, con la contribución positiva de la Iglesia Católica postconciliar en la articulación de esto que he llamado la masonería filosófica, que le da sentido al nuevo orden político mundial. Finalmente, habré de realizar una confrontación con las ideas tan promulgadas en los últimos días de Yuval Harari en su último libro titulado Nexus, para referirse a este problema central de la inteligencia artificial. He escuchado, digo esto a título meramente introductorio, algunos comentarios que me han llegado, no los que dejan ustedes en las contribuciones que ofrecemos a través del canal, sino de amigos allegados que me han hecho saber su parecer o el parecer de algunos otros amigos en círculos cada vez más amplios, acerca de que hablar de la inteligencia artificial pareciera circunscribir la exposición a un problema suficientemente técnico para que lo entiendan pocas personas. Es que no se acaba de comprender dos cosas: que la inteligencia artificial es el núcleo duro, tecnológico duro, de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Pero además de eso, que la inteligencia artificial, por su propia naturaleza, constituye, y de eso me ocuparé en el día de hoy, para continuar lo que dejé iniciado en el programa anterior, digo, constituye una burda emulación de las procesiones internas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vale decir que juzgar la inteligencia artificial como un problema parcial, puntual, de una cierta y determinada importancia en el tiempo y en el espacio, implica no haber alcanzado a comprender la hondura del problema. Cuando hablo de inteligencia artificial estoy hablando de la inteligencia propia que le sirve como instrumento para elaborar una nueva creación, nada más ni nada menos que al anticristo. Estoy hablando de esto. Por eso es que insisto con este asunto de la inteligencia artificial como coronación de lo que se nos muestra hoy como proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Por ese motivo es que hacemos hincapié en esto. Cabe hoy comenzar con una expresión, con un texto que recogemos de la obra por excelencia, la obra política por excelencia de San Agustín de Hipona. Allí nos dice San Agustín que dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad de los hombres, la ciudad terrena. En cuanto que el amor de Dios hasta el desprecio de sí edificó la ciudad celestial, que es la ciudad de Dios, es la ciudad de la vida eterna. Pertenecen a la ciudad terrena la totalidad de los textos y temas y asuntos y autores que vengo desarrollando. Pertenecen a la ciudad terrena los nombres puestos en boga de Estado profundo y de Iglesia profunda. Ambos resultan ser organizaciones intangibles, ocultas en la profundidad del estado manifiesto, del estado de superficie, pero que ejercen una influencia tal sobre los actores visibles del poder que los condicionan y los tornan a su servicio. Ambas dos estructuras, el estado profundo y la iglesia profunda, se unen en una síntesis superior que en programas anteriores he definido con el nombre de sinarquía, sinarquía, una unión, un nuevo principio puramente inmanentista al que habré de referirme,
inmediatamente después de esta introducción, y al servicio también de ese modo de pensar propio de la masonería. La sinarquía se vale de la masonería para darle forma a esta ciudad terrena edificada expresamente contra la ciudad celeste, contra la creación divina. Vean ustedes que hablamos de variaciones del mismo tema, pero a un nivel distinto de reflexión, esta vez al nivel metafísico e incluso teológico. La sinarquía, la iglesia profunda y el estado profundo asumen para sí el guión de los grandes temas de la masonería, pero ambos tienen estructuras de superficie que las representan. Una de ellas, la de la iglesia profunda, podría designarse con el nombre de la mafia de San Galo, que es, según la exposición del profesor fallecido Antonio Livi, la estructura profunda de la iglesia profunda que dio origen al acceso al poder y a la intrusión en el poder de Jorge Mario Bergoglio, no sin antes provocar, cito Carlos María Viganó, cito don Antonio Livi fallecido, la renuncia de Joseph Ratzinger. En cuanto a que el estado profundo se manifiesta a través de otra organización parcialmente superficial, como es el denominado Club Bilderberg, para dar el nombre de la ciudad el hotel donde comenzaron a reunirse estos grandes factores de poder, normalmente élites económicas mundiales, para darle continuidad a ese poder profundo, en principio económico y de fondo profundamente teológico, inspirado incluso en el gran guión del libro del Apocalipsis, hasta condicionar, como he dicho, el accionar de todos los estados del mundo. Cabe, para realizar un análisis acorde con el objeto que nos hemos propuesto o que vengo a proponerles en el día de hoy, traer a colación la encíclica de León XIII titulada Humanum Genus, que condena expresamente la masonería como émulo de la auténtica religión católica, que es la religión cuyo objeto es Dios uno y trino. Cuando se escribió la encíclica Humanum Genus de León XIII en 1884, cabe señalar, ya estaba terminado el proyecto hegeliano del espíritu absoluto. Verán ustedes qué pertinencia va a tener esa gran obra, esa forma mentis nueva de pensar en una totalidad absorbente, como la que hoy nos propone el Estado mundial. Digo entonces, estaba acabado el proyecto hegeliano, que no era más que la culminación lógica de la filosofía iluminista que tuvo su origen en el imperativo categórico de Kant. Estaba acabado también el proyecto de quien influyó sobre Hegel, que es Friedrich Schelling. Estaba terminada su filosofía de la identidad y de la autoconciencia que, pensándose a sí misma, se realiza en la naturaleza, dando lugar a nuevas y nuevas creaciones. Ya el televidente podrá ir recogiendo sugestiones que hemos lanzado en programas anteriores, que están sugeridas en el título para el día de hoy. Estaba también terminado, naturalmente, el proyecto del contractualismo rusoniano, que vemos con patético realismo en el último capítulo del Contrato Social de Rousseau, donde el fundamento del contrato no es más que un espíritu absoluto, para tomar la terminología de Hegel, que se hace como religión natural, garantía de la paz, de la sostenibilidad política. Quien no cumpla esta religión de Estado, esta religión política, será, como hoy suena en nuestros oídos, cada vez más fuerte, cada vez con más acentuación, la pena de confinamiento, de exclusión del todo político o aún de la pena de muerte, porque recogiendo la terminología del derecho público, quienes se configuran en disidentes a título de la convicción en un Dios uno y trino, cuya auténtica vida es la vida eterna, cuyo
reino celestial es la puerta para nuestra redención eterna, para nuestra salvación eterna, se constituye en enemigo del todo y de la parte de la comunidad política fundada por la masonería y por la ciudad terrena a la que vengo refiriéndome. Digo entonces, por esos motivos es que conviene recapitular, aunque sea de modo introductorio, la encíclica Humanum Genum contra la masonería de León XIII. Antes que eso, cabe decir también que otro nombre que trataré en algún programa posterior también había realizado ya una obra que se constituye en precedente también, como las obras de Hobbes, de Spinoza, de Kant, de Hegel, de Rousseau, todos los autores que vengo desarrollando. Me refiero a la obra de Arthur Schopenhauer, nacido en Polonia y fallecido en Frankfurt, en Alemania, que con su obra El mundo como representación y voluntad no hacía más que sentar el precedente tal vez más próximo de cuanto hoy describo con el nombre del Estado mundial, del nuevo orden político mundial. Para introducirnos en el análisis de este asunto, cabe recordar los grandes temas de la masonería y su propósito. Filosóficamente podríamos decir que la masonería amalgama dos grandes términos, que son el concepto de panteísmo y el concepto de naturalismo. En verdad, se trata de dos caras de la misma moneda, siendo el panteísmo su lado teológico natural, que indica la presencia de Dios como idéntico con su creación. Dios no crea las cosas por participación, dotándolas del ser, sino que es Él, uno y el mismo, con cada una y todas las cosas. Y el lado filosófico es el naturalismo, que viene a definirse como una cierta divinización de la naturaleza. Pero de una u otra forma, el término panteísmo y naturalismo expresa el fin concreto de la masonería, que es romper, interdecir, bloquear, prohibir inclusive cualquier relación entre la creación y el creador. La filosofía de Schelling, esa filosofía de la autoconciencia que se realiza en el tiempo y en el espacio, esa filosofía que crea las cosas, que se ha hecho una con sus creaciones también, esa filosofía de Schelling es naturalista y también es panteísta. Viene a constituir ese todo lo que podríamos llamar, con una terminología griega muy apropiada, tomada del neoplatonismo, el pléroma. Pléroma es una palabra griega que deriva de la raíz ple, que tiene el sentido de completitud, de lo lleno, físicamente lleno. El pléroma es lo que está completo y es exactamente el concepto neoplatónico que se puede aplicar al medio ambiente como una esfera puramente material, cerrada en sí misma y completa, fuente de toda la vida orgánica dentro de ella. Vean ustedes los grandes temas de la Cuarta Revolución Industrial. Cabe destacar ahora, establecidos los grandes conceptos de la masonería, los grandes conceptos y coincidencias con Friedrich Schelling, el aporte del progresismo católico, que ha iniciado ya no Jorge Bergoglio, sino Karol Wojtyla en nuestro tiempo, al entronizar, al postular e incluso beatificar la figura de Antonio Rosmini como el Tomás de Aquino sustituto de la edad moderna y contemporánea. ¿En qué sentido? En que también Antonio Rosmini propone un cierto panteísmo revestido de catolicismo, en virtud del cual el Espíritu Santo se hace uno con nuestro propio intelecto, de tal manera de garantizar nuestras creaciones con el respaldo propio de la divinidad en nosotros. Se entienden así expresiones tales como dejémonos sorprender por el Espíritu Santo, tales como la teología del católico anónimo de Karl Rahner, definido y seguido también por otros teólogos a los cuales Bergoglio
ha denominado sus teólogos por excelencia. Sería motivo también de un desarrollo particular, pero sirva tan solo como punto de partida a notar que fue precisamente Montini, autodenominado Pablo VI, quien prohibió los libros de Rosmini por incurrir en estos errores heréticos del panteísmo y del naturalismo. Hay para ello un estudio muy importante del padre Cornelio Fabro, tal vez uno de los últimos metafísicos del siglo XX, que lo prueba cabalmente por encargo del entonces Pablo VI, en rigor Montini. Digo entonces, estos dos elementos que concurren de la mano del progresismo católico y de la filosofía masónica de Schelling y también la de Hegel, vienen a constituir algo así como un pléroma, una cierta totalidad a la que hoy se llama medio ambiente, y que en virtud de esa filosofía de la identidad de Schelling está animada por, reitero, un anima mundi, que en griego habíamos enunciado como psique tu pantos, como el alma del todo, un alma inmanente al mundo, lo que también es una herejía, porque eso invalida la acción de la providencia divina, va contra los planes de la providencia. Ese psique tu pantos es el anima mundi, es exactamente el Dios de la naturaleza, es el Dios de la razón, otro gran tema de la masonería, y se apoya sobre un dualismo también gnóstico entre una inteligencia y la pura materia atómica y la pura biología, la pura fisiología del cuerpo humano, de tal manera de tornarla gobernable y calculable y susceptible de corrección, que es lo que vemos en los días que corren. Cabe destacar que esta iglesia profunda ha nacido en el interior del estado profundo, no como ocurría en el paradigma medieval, en el cual el Sacro Imperio Romano Germánico era una entidad político-temporal coronada, rodeada como por su criterio de legitimidad por el papado y por el poder religioso. Se han invertido de tal manera los términos que la iglesia profunda viene a ser una creación ideológica del estado profundo. Ha contribuido a esto, insisto, cabe subrayarlo, la aceptación por parte de la iglesia y especialmente en nuestros días de parte de Jorge Mario Bergoglio de los grandes temas de la masonería. Cabe intentar ahora una aproximación a algunos aspectos, algunas líneas pastorales de Bergoglio para comprender de qué importante manera, junto con la filosofía masónica, ha propuesto una pastoral masónica que permita cumplir ese fin de la masonería, que es borrar toda posibilidad de rehabilitar esa relación amorosa entre la creación y su creador. Veámoslo entonces. En primer lugar, quisiera proponerles una aclaración. También he escuchado entre algunos amigos que me han sugerido, me han hecho llegar comentarios de cierto resquemor por el hecho de considerar que actualmente la sede de Pedro se encuentra literalmente vacante. Y para esto no hace falta recurrir ni a Roberto del Armino, ni siquiera al padre Sáenz Arriaga. Hace falta solamente una conclusión del más elemental sentido común. Creo que es pacíficamente aceptado por todos que el Papa, llamado a sí mismo Francisco Jorge Mario Bergoglio, es esencialmente un modernista. Y si debemos juzgar el modernismo según la doctrina de San Pío X, consecuentemente Jorge Mario Bergoglio se autoconstituye en sujeto de atribución de la totalidad de las herejías. No de una, sino de todas. San Pío X recuerda y nos recuerda hoy que el modernismo es la suma de la totalidad y fuente de la totalidad de las herejías. Pero en detalle,
La reciente declaración de la igualdad de todas las religiones torna absolutamente estéril el derramamiento hasta de la última gota de sangre de Cristo en el Calvario, porque da lo mismo el Cristo sufriente, el Cristo que derrama su sangre en el Calvario, que Buda, que Mahoma. Torna absolutamente vana y estéril el derramamiento de sangre de la totalidad de los mártires. Porque si todas las religiones son iguales, si todas ellas son una creación del espíritu humano, que es uno con el Espíritu Santo, o es una creación de la inteligencia artificial, tesis de Harari, que coincide con la del modernista Bergoglio, si esto es así, ¿para qué ofrecer la sangre? Para la defensa de la única religión verdadera y el único camino de salvación. Jorge Mario Bergoglio no ha llegado solamente hasta allí. Ha puesto en entredicho la misma consistencia del orden de la creación desde el punto de vista de la persona humana, que mediante la procreación, la creación y procreación de la prole, asegura el sostenimiento de la especie, porque ha negado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios. Negando entonces que la Virgen María fuese inmaculada desde el mismo estándar de la concepción y rememorando, trayendo a colación la tesis recientemente expresada por el propio Bergoglio, a saber que recién después del primer mes de la constitución del embrión hay persona, y naturalmente por eso la Virgen no podía ser inmaculada, porque no era persona, digo, en la tesis, en la lógica de Bergoglio. Lo que se ha logrado es habilitar la tesis del aborto a partir de la inanimación tardía. Ya me he ocupado también de eso en programas anteriores. También, para garantizar el cumplimiento de este altísimo fin de la masonería, de borrar a Dios uno y trino de nuestro horizonte, lo que ha hecho es alterar, profundizar la modificación de la totalidad de los sacramentos de la Iglesia, que son caminos, vías que nos conducen al mismo fin, es decir, a la salvación eterna. Y no conforme con eso, ha perseguido y es pertinaz en su persecución de la misa católica verdadera, que es la misa instituida por su predecesor, gloria de la Orden de Santo Domingo, que fue el Papa Pío V, modificando lo que aquel Papa prohibió modificar por todos los tiempos, anunciando que quien tocara la Sagrada Liturgia de la misa por él codificada suscitaría la ira de San Pedro y de San Pablo, que es exactamente lo que ha hecho Jorge Mario Bergoglio y lo que hace hasta el día de hoy. Vean ustedes esta enorme contribución entonces con los grandes fines de la masonería a los que me vengo refiriendo. La totalidad, para ir cerrando la primera parte, la totalidad de los concilios de la Iglesia, con excepción de uno, el último, el Concilio Vaticano II, siempre ha condenado el error candente de su tiempo, el arrianismo. En fin, cada uno de ellos, podría nombrar muchos, se ha dirigido al problema candente de su tiempo. Ha hecho descender el cielo, por decirlo así, ha iluminado con la doctrina de la gracia y la doctrina celestial el problema terrenal que era acuciante en aquellos momentos. Solo uno no lo ha hecho, que es el Concilio Vaticano II, que a diferencia de los 20 restantes es pastoral, no dogmático, no obliga con la misma fuerza canónica que obligan los 20 anteriores, que caracterizan la totalidad de la vida de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Este Concilio Vaticano II se autodenominó pastoral, pero de un tipo de pastoralidad que viene de pastura, que viene de lo que se come, que viene de lo que alimenta. Esa pastoralidad lo impregna todo con la herejía. De una sutileza tal ha sido esta pastoralidad que, apoyándose en la revolución de los términos y los conceptos introducidos por la filosofía del lenguaje, que es de origen farisaico, que es de origen legalista, lo ha cambiado y lo ha modificado todo, al punto tal, como acabo de decir,
de poner hasta en entredicho la consistencia y la significación de todos y cada uno de los sacramentos de la Iglesia. También abre esto una posibilidad de tratamiento posterior. Creo que con los elementos de juicio que hemos ofrecido podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, la filosofía de Schelling es una con las intenciones de la masonería, es una con las intenciones del progresismo católico. Ambas orientaciones, sus nombres, sus orientaciones filosóficas que no son nuevas, y acaban articulando este modelo al que hoy llamamos nuevo orden mundial y cuya alma vivificante es, por lo menos con los elementos de juicio que disponemos, no es otra cosa que la inteligencia artificial. Veremos por qué es la inteligencia de un superhombre, de algo superior, que es el anticristo, al cual hice referencia recién. En consecuencia, esos grandes temas no hacen más que ofrecer consistencia a una relectura del Apocalipsis, que es lo que realiza el nuevo orden mundial, pero con la diferencia de que el globalismo elitista, o el elitismo globalista, como prefieran, cuando lee el Apocalipsis, se detiene tan solo en el reinado del anticristo, en el lado B del Apocalipsis, y omite, o por desconocimiento o por temor, el lado positivo, el lado esperanzador, que es el final del gobierno del anticristo y el aplastamiento de su cabeza por la segunda venida de Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y frente al cual habremos de dar cuenta, precisamente por el testimonio de nuestra conducta y de nuestra prédica, contra los enemigos candentes de nuestro tiempo, no siguiendo el paradigma del Concilio Vaticano II, sino de todos los anteriores. No golpear sobre el yunque, con el yunque sobre el hierro caliente, es de la esencia propia del liberalismo, que con el modernismo es la peor de todas las herejías. Quisiera entonces proponerles una pausa para avanzar sobre nuestro desarrollo y acabar mostrando las coincidencias con este proyecto tan promocionado de Yuval Harari. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con una aproximación aún mayor respecto de los grandes temas de la filosofía de la identidad de Schelling. Dije antes que podíamos constituir lo que llamamos un pléroma, dentro del cual vamos a reinsertar aquel axioma griego, psique tu pantos, el alma del mundo. Dentro de ese pléroma nuevo, de ese pléroma reconfigurador y fontal de la completitud de la vida, podríamos redefinir los términos de la comunidad política que conocimos en el modelo aristotélico y platónico. Creo que en algún programa anterior me serví de una comparación geométrica para mostrar con claridad la oposición de estos dos modelos. Decía entonces que en un triángulo equilátero, me voy a referir solo al actual,
podríamos decir que la base la constituye el vínculo social. Ya no hablo de comunidad, sino de vínculo social. Y en el vértice superior, en lugar del bien común político, como criterio legitimador de referencia, colocamos ahora a la inteligencia artificial, al anima mundi, al psyche pantos. ¿A qué cosa? A esa inteligencia superior de lo que va a llamar Arthur Schopenhauer el macroantropos. Es una palabra griega también, el gran hombre, el hombre grande, el superhombre de Nietzsche, el hombre de extrema probidad de Nietzsche, aquel hombre que solo se satisface con la visión patente de nuestro sufrimiento y esclavitud. Pero vamos llegando hacia el final con ese concepto de macantropos introducido en la obra de Schopenhauer, El mundo como representación y voluntad. Verán ustedes allí cómo también están allí los grandes temas de la antropología propia de este nuevo orden político mundial. Decía entonces, en el interior de ese pléroma constituido como medio ambiente, vamos hacia el alma del mundo, hacia la inteligencia del mundo. Y allí quisiera retomar también lo que expresé en programas anteriores. Tenemos tres formas de redactar, de constituir, de comprender la relación entre ser y pensar. Hay una relación entre el ser y el pensar ofreciéndole la primacía al ser. Primero el ser y después el pensar, ¿no? Podríamos decir que en el plano trascendente el ser por excelencia es Dios, que se piensa a sí mismo. Pero en el plano inmanente es la creación la que suscita nuestra actitud contemplativa, la teoría griega, objeto de nuestra contemplación. Hay allí entonces una primacía del ser respecto del pensar. La modernidad, con el proyecto de Kant, al que puse en el origen del pensamiento masónico posterior, cabe recordar que Descartes, predecesor de Kant, era masón. De manera que no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy sacando yo de la galera una conclusión. Fue acusado por libre pensador masónico. Y frecuentaba los círculos de los masones, el inspirador de Kant. Bueno, digo entonces allí, la relación entre ser y pensar se invierte en un cambio copernicano, dándole primacía al pensamiento que construye la realidad, porque Kant niega ese registro de la creación de Dios que es el mundo orientador de las esencias. Borradas las esencias, como criterio de legitimidad, como objeto del pensamiento, como punto de partida de la concepción de la verdad objetiva, de la verdad auténtica, aparece la construcción de la persona. Para llegar finalmente el proyecto de Schelling, que a su vez es inspirador de Hegel, digo, a la identidad entre ser y pensar. La filosofía de la naturaleza de Schelling se hace una con su teología y su metafísica, porque el ser que se piensa a sí mismo, como el de la inteligencia artificial, que no tiene una función solamente gnoseológica, cognoscitiva, no es apenas revolución del conocimiento, sino que es revolución informática capaz de crear, ya verán ustedes qué cosas, pero entre ellas las realidades. El ser y el pensar crean realidades. Ahora, no es el Espíritu Paráclito, no es el Espíritu Santo el que une en la base de ese triángulo del que hablé antes a los seres en el amor, sino que es algo de lo cual Schelling se sirvió para ofrecerle consistencia a ese pléroma al que llamó totalidad, al que identificó con Dios, el mundo y la naturaleza. Me refiero a Friedrich Oestinger, el descubridor del electromagnetismo. Con el aporte de Oestinger, Schelling encontró eso que Klaus Schwab llama en nuestros días el pegamento de la base social. Las personas ya no están unidas por el vínculo del amor, sino por las ondas electromagnéticas. Vean ustedes que estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando del proyecto de Klaus Schwab, que no es más que copia fiel de todo esto. La inteligencia superior, entonces, mediante el sistema de antenas que el extinto presidente de Chile, Piñera, recibe y acoge con gran aplauso en Chile, reitero,
es lo que nos va a provocar vínculos sociales e incluso la superación de nuestra inteligencia natural. Allí el ser y el pensar son una y la misma cosa. Hay aquí dos rupturas. Una ruptura de la contemplación respecto de la praxis y una ruptura de la praxis respecto de cuanto hacemos en las obras de arte. Esto último, lo que se hace con la obra de arte es la digitalización completa de la vida del espíritu, de la vida moral y política que corresponden a la praxis. La vida teórica, la vida especulativa, la vida contemplativa, más la vida moral y política se hacen ahora pura digitalización, pura gobernabilidad biológica, pura ingeniería biológica, pura bioingeniería. Veamos ahora que también Schelling tuvo sus sucesores, tuvo sus discípulos, y uno de ellos es el filósofo inspirador, en parte importantísima, de lo que conocemos como el radicalismo, la Unión Cívica Radical en nuestro país, que es Krause. Krause ha traído a Sudamérica y en especial a la Argentina esa ecuación que sirve de tanto hoy al modelo de Yuval Harari, que es la ecuación de la igualdad entre el espíritu, ya no el paráclito, sino el espíritu electromagnético, el anima mundi, el psigetu pantos, con el mundo, con el hombre y con Dios. Todo es materia, todo es vibración. Como lo va a anticipar también Schopenhauer, ¿no? El cerebro es un órgano de vibraciones que sirve para representar apenas el mundo, como si fuese una copia, pero no para tener la inspiración propia del espíritu superior, solo participado por Dios. Decía entonces, en el orden mundial y en el orden nacional, Schelling, a través de Krause, ha tenido su influencia. En el orden mundial es porque esa ecuación a la que hice referencia, derivada del panteísmo y del naturalismo masónico de Schelling, se expresa en los grandes objetivos del Foro Económico Mundial. Sepan ustedes que el Foro Económico Mundial, esto es marginal, esto es ocasional, el Foro Económico Mundial tuvo parte también en la propuesta de modificación de ciertos ritos de la liturgia católica que conducían a mantener esa relación viva entre el creador y la criatura. El Foro Económico Mundial, junto con los peritos, burócratas del Vaticano y junto con los teólogos protestantes, tuvieron parte importantísima en la construcción de la nueva liturgia católica. Y no lo hicieron porque esto no tuviera importancia, sino porque era el punto de partida. Otro de los grandes temas del Foro Económico Mundial es ecologismo. Y el ecologismo emerge naturalmente, sin que yo lo tenga que explicar aquí, de lo que dije en la primera parte del programa de hoy, de la filosofía naturalista y panteísta masónica, tanto de Bergoglio como de Schelling y de Hegel, naturalmente. Y ha tenido influencia también en el auge del feminismo y de los derechos de los animales, porque la naturaleza es un todo material, indistinguido, absolutamente gobernable desde una computadora, y por tanto tiene igualdad de derechos que se fusionan en un todo en forma holística, como ustedes escuchan habitualmente. La influencia en la Argentina ha estado dada por dos nombres que se nos presentan a nosotros en la historia cotidiana como paradigmas de la virtud masónica, de la virtud natural. Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen. Dos hombres ejemplares para cualquiera que los considera a la luz del guión educativo y pedagógico de la Argentina, guión pedagógico que, dicho sea de paso, emerge de la Constitución masónica de 1853. La figura de Leandro Alem es un suicida. Leandro Alem es un suicida. Poner el suicidio como paradigma de la vida humana es una ofensa contra Dios creador. Tenemos que decirlo esto sin ningún tipo de rodeos. La figura de Hipólito Yrigoyen, por honesto que fuera, es un hombre soltero que ha tenido varios hijos. Eso no es un modelo de gobernante, porque el gobernante debe relucir por su propia virtud moral antes que política. Ciertamente la virtud política es virtud moral, pero el gobernante debe ser el paradigma que atrae con su ejemplo. Este no es el caso, es el caso del hombre políticamente correcto, Hipólito Yrigoyen. Bueno, todo esto deriva del pensamiento masónico de Schelling, que articula nuestra historia desde el año 1853. Vean ustedes hasta qué punto nuestro país es apto para acoger hoy el modelo filosófico masónico que va a articular el nuevo orden mundial.
Vamos un poco más adelante entonces para comprender ahora que ese pleroma del que vengo hablando, ese medio ambiente lleno y conectado por el electromagnetismo, está al servicio ahora de un movimiento mecánico que tomamos de Epicuro, los átomos que se unen y se repelen constantemente, sin fin, y que generan lo que va a llamar Schelling el misterio de la historia. El misterio de la historia que debe ser gobernado por alguien para evitar el caos. Este es el motivo de Epicuro, este es el motivo de Yuval Harari en su último libro. Es como que está pidiendo, está buscando la presencia, legitimando por necesidad lógica la presencia del anticristo, del profeta por excelencia. Por eso Schelling va a decir, vean ahora la proyección tan actual sobre nuestro problema, va a decir Schelling que la conciencia, cuando se hace autoconciencia, cuando se piensa a sí mismo, genera realidades en el tiempo y en el espacio y genera la historia. El conjunto de los hechos del pasado y del presente son la historia, la articulación histórica que se genera con una autoconciencia que se piensa. Recuerden aquí aquello de la comparación que hice con las procesiones internas de la Santísima Trinidad. De Dios pensándose a sí mismo engendra las realidades. Pero para evitar que esta generación casi mecánica de las realidades, también sometidas al mecanicismo atomicista, se conviertan en un caos ingobernable, hace falta un logos que nos permita transitar del caos griego, del caos, a la racionalidad. Y ese es tarea de la inteligencia artificial y superior del macantropos, del hombre superior, del hombre de extrema probidad, del anticristo, del que Nietzsche habla expresamente, del que los globalistas hablan expresamente en sus símbolos. Recuerdo aquí los Juegos Olímpicos de París recientemente cerrados con toda una alegoría teológica. Da entonces esto lugar a la constitución de una constitución, reitero, pero en el sentido jurídico, una constitución cosmopolita global, una sola constitución de un Estado único. Esto es Schelling, esto no es Klaus Schwab. Esto es Schelling, esto no es Yuval Harari, es Schelling. Una constitución cosmopolita, tal cual como que había anunciado su mentor Kant en aquel Tratado de la Paz Perpetua. Una constitución cosmopolita mundial. Y va a agregar Yuval Harari a este proyecto otra capacidad propia de la inteligencia entendida, repito, no como revolución del conocimiento, sino como revolución informática. Vale decir, una inteligencia artificial que valiéndose de los algoritmos y de los big data, que no son otra cosa que el resultado del encadenamiento de los data que nosotros ofrecemos gratuitamente con el celular, que forma parte de nuestra vida ya cotidiana, esa alternancia con los seres inorgánicos, forma ese gran Big Data que será capaz, cito Harari, de crear una nueva religión, pero con premisas tomadas del hombre humano, una vez más Nietzsche, estrictamente, demasiado humano. Una religión hecha a la medida del hombre. Me pregunto, ¿qué otra cosa es la religión católica en el paradigma de la secta bergogliana, sino una religión del hombre? Me pregunto, ¿qué cosa es sino esto? Exactamente el mismo proyecto, exactamente los mismos elementos de juicio, los mismos conceptos, casi los mismos términos. La vida será puramente digital en este mundo cosmopolita gobernado por una religión post-cristiana, por una post-verdad, por una verdad poliédrica, como suele llamarla Bergoglio, y por una constitución jurídica cosmopolita, encargada de difundir por las arterias electromagnéticas del pegamento social un etos nuevo, anticatólico radicalmente. Vayamos acercándonos un poco ya a otros aspectos que nos permiten comprender mejor el alcance y la actualidad. Vamos a la filosofía de la inteligencia artificial que nos ofrece Yuval Harari. Harari toma y tiene en su horizonte no claramente el paradigma católico, sino el paradigma judío, pero que es absolutamente pertinente para comprender lo que yo he llamado
la judaización del catolicismo ejecutada precisamente por la mente de la secta bergogliana. Vean, cuando yo digo esto, cuando hablo del sedevacantismo de la actualidad, cuando digo todo, no digo esto para escandalizar a nadie. Y si esto llama la atención, yo pido serenidad y una permanente remisión a los hechos concretos. Me consta que, queridos amigos, sacerdotes y laicos, han compartido este ideal y este pensamiento que yo he desarrollado, pero en fuero público no lo expresan. Y no lo expresan porque tienen miedo, porque viven de la secta bergogliana. Y esto hay que decirlo, porque las mayores críticas que yo he recibido siempre por debajo, como hacían con Santo Tomás, no soy Santo Tomás, pero alguna cosa en común parece que lo hay como constante histórica. Allá en la oscuridad, sin dar la cara, sin dar el nombre, ejercen una crítica que no se animan a fundamentar en superficie. Defienden la figura de Bergoglio como papa tan solo porque le deben, en algunos casos, sus nombramientos en las universidades católicas, como rectores, profesores. Tienen hasta honorarios por estas cosas. Yo quisiera aclarar que hablo frente a la verdad y me debo a ustedes frente a la verdad, no frente al honorario, no frente a la paga, ni frente a la recompensa material. Puedo decir con humildad también y con absoluta veracidad que la totalidad de mis cargos académicos no se las debo a ningún favor de ningún monseñor de la secta bergogliana. Me lo gané con mi propio esfuerzo, como muchos de ustedes trabajan para ganarse el pan de cada día, frente a tribunales que elegían profesores y que no precisamente me querían favorecer. De tal manera que hablo con libertad frente a la verdad y por eso me atrevo a decir estas cosas. Volviendo al tema de Harari y sus coincidencias con la secta bergogliana. Lo que ha hecho Harari, en primer lugar, es mostrar el origen de la inteligencia artificial en su raíz teológica judaica. Esto es expreso en el libro Nexus, que está promocionado hoy por hoy en casi todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Lo van a encontrar allí, como yo lo explico ahora. Va a decirnos Harari, y en esto tiene razón, que fue la tradición judía la primera en mostrarnos ese paradigma de transformar la verdad, la aletheia griega, en información, que es un concepto nuevo. La verdad ha sido sustituida por la información. Y entonces aquí los ejemplos. Los judíos, en la tradición hebraica, han tomado la Biblia y la han reducido al Pentateuco que llaman Torá, la Mishnah Torá. Pero luego los intérpretes, así como análogamente nuestros padres apostólicos, los padres latinos y los griegos, ofrecieron interpretaciones del texto sagrado, también la tradición hebraica ofreció interpretaciones sobre la Torá que se reúnen en aquel compendio conocido con el nombre de Talmud. Esa información, luego nos enseña Harari, ha sido algebraicamente combinada y transmitida a las generaciones futuras. Ha sido sometido a la combinación incluso algebraica para dar origen a nuevas interpretaciones. Hay una interpretación aquí cabalística y algebraica del texto sagrado. Hay aquí, como en el caso de Bergoglio con la Biblia, una despotenciación de la profecía y del milagro, porque solamente nos atenemos, en el caso católico, del progresismo y del modernismo bergogliano, el criterio hermenéutico histórico crítico para entender el texto sagrado. Y hay aquí una comprensión cabalística de la Mishnah Torá. Pero en todos los casos se ha depotenciado la profecía y el milagro, que son el alma vivificante del texto sagrado. Por eso la Biblia no es para filósofos solamente, sino también para creyentes. Por eso el que hace teología lo debe hacer de rodillas y en estado de la gracia santificante, no solamente con un escritorio y una lapicera. Luego de esa comprensión algebraica y cabalística del texto sagrado, vino ¿qué cosa? Naturalmente, la desacralización del texto sagrado. Hablamos de un Dios cosmológico, de un Dios que se expresa en el pléroma según los grados del Sefirot. Pero todo esto muestra cómo el judaísmo, en la perspectiva de Harari,
es el fundador del proyecto actual, del paradigma actual de la inteligencia artificial, que yo personalmente le atribuyo al anticristo como tercero y último de los profetas. El que supera la persona divina de Jesucristo, pero es humano, demasiado humano. Es aquel que nos va a traer sostenibilidad, sustentabilidad, paz, progreso, tranquilidad, la ataraxia de Epicuro. Con esto, queridos televidentes, pueden comprender ustedes como que si la inteligencia artificial de origen y de creación hebraica se vino a constituir en el alma mater, en el anima mundi, en la psique tu pantos del nuevo orden mundial, asistimos a una completa judaización de la cultura, donde posiblemente habrá que hablar mañana de restituir los derechos legítimos del catolicismo, derechos de creación, que hasta que no se demuestre que Jesucristo no es realmente el Salvador y la persona divina por excelencia, tendrán que ser tenidos por verdaderos. Quisiera mostrarles ahora, poner en pantalla un video que muestra, en primer lugar, la totalidad de los motivos masónicos y filosóficos del nuevo orden mundial. Y en segundo lugar, el paradigma de esta judaización completa de la cultura. Ponemos entonces en pantalla, por favor, el primero de los videos. Vean ustedes entonces con este motivo que acabo de ponerles en pantalla, a partir de la persona humana y del iris en particular,
vamos viendo dos movimientos de alejamiento y de acercamiento, holístico, de fusión de la persona en ese todo, en ese pleroma cerrado que gobierna la inteligencia artificial, por qué no decirlo, con el proyecto sintetizador desde el punto de vista eléctrico solamente, electromagnético, para tomar la terminología aceptada por Schelling, del señor Elon Musk. Ahí lo ven ustedes, el iris que se muestra como punto de partida, como vértice, que muestra la fusión holística de la persona en el todo, y el todo que se acerca a la persona para mostrarle precisamente esa permanente relación entre el medio ambiente, entre el pleroma inmanente y nuestra completa vida fisiológica. Nada hay en este video referente a la vida del espíritu, a la alta vida del espíritu, que es el motor auténtico de la vida humana. Es el camino hacia la eternidad. Vemos ahora el segundo de los videos donde se ve el proyecto de Harari como judaización de la cultura. No abrimos acá un juicio de valor, eso queda para ustedes. Eso queda para las contribuciones de todos, a la verdad, porque las cuestiones teológicas se resuelven mediante la disputa en torno de la verdad. Por favor, pongamos entonces en pantalla el segundo modelo. Señor Gerardo Huerten, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Como hoy hemos salido, digamos, del formato convencional y tradicional y el juramento se hizo sobre la Torá, me pareció pertinente y apropiado hablar sobre la parashá de esta semana, que es la parashá Lej Lejá. Y es interesante lo que señala esta parashá. Así que te están mandando señales la fuerza del cielo, Gerardo. Porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo, difundiendo los mensajes del Creador. Dios le dice en esta parashá que va a tener mucha influencia en las naciones del mundo y dándole una responsabilidad importante para llevar los mensajes de la Torá, de la vida y la libertad al mundo entero. E incluso ya interactuará con otras naciones Abraham en esta parashá. Así es que bendiciones, éxitos y bendiciones. Muchas te diría al revés. Finalizada la palabra del señor presidente de la Nación. Ven ustedes entonces aquí con el caso de la ruptura de paradigma operada recientemente por el presidente Javier Milei, la introducción de una fórmula enteramente ajena al etos propio de la patria argentina, que es de María y de Cristo Rey, y lo seguirá siendo, muy a pesar de las declaraciones ecumenistas de la señora vicepresidenta y del patente judaísmo que profesa el señor Javier Milei. Habrá que demostrar si ellos tienen razón y habrá que hacerlo mediante la honesta discusión. Pero lo que aquí se ve es justamente la presencia de ese nuevo etos global que emerge como de su fuente, de la inteligencia superior justamente ese hombre superior de Nietzsche, que se expresa, atentos al caso de Yuval Harari, como el modelo por excelencia de la informática aplicada al texto teológico, que da como resultado la comprensión hebraica de la Biblia y solamente del texto, menos el milagro y menos la profecía. Pero los milagros y las profecías aún permanecen. Y la profecía se va a cumplir
porque es palabra de los profetas, porque Dios mandó que se nos anunciara. Precisamente, quisiera retomar una idea expresada en la primera parte y al comienzo de la segunda. El Apocalipsis y el Génesis son los libros de mayor significado filosófico-político. Pero el Apocalipsis no tiene solamente un lado negativo y catastrófico, como nos lo presenta el señor Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, sino que, como lo enseña nuestra teología católica, tiene un lado positivo y final, que es la segunda venida de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos, y para llevarse al cielo a quienes hayamos sabido dar testimonio frente a las exigencias candentes de esta hora actual, que requiere, insisto en esto, que requiere no apenas de nuestro testimonio, sino de nuestra palabra apostólica en favor de la causa del reinado político y universal del único Rey de Reyes, que es Dios uno y trino. Les agradezco la atención dispensada y espero que nos encontremos entonces de aquí a 15 días, Dios mediante, con algún otro tema que pueda iluminar nuestro presente.